Y siguiendo la línea del Espíritu Santo, vamos a empezar este mensaje y que vengamos, siempre que venimos aquí, vengamos con un corazón dispuesto a oír con fe. Recordemos lo que hace unas semanas atrás el pastor predicó y dijo que si hoy oyeres su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Amén. La importancia de no endurecer el corazón a la palabra de Dios, hermano. A la palabra de Dios. Punto 1, no endurecer el corazón, eso como introducción. Y punto 2, ponerla en práctica, la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 23, 24, no hace falta que lo busque. Vamos a leer para ir avanzando. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, dice, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¡Wow! Guardar la palabra, obedecerla y ponerla en práctica, esa es una demostración de amor hacia Dios, hermano mío. Por eso volvemos a decir, como empezamos, y esta es la introducción, que si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Y después de esta introducción vamos a hablar, y vengo a presentarte a una persona. Vengo a presentarte una persona y hablarte de alguien, de un Dios poco conocido y hasta a veces olvidado, pero quien realmente dirige a la iglesia de Cristo. Amén. Una iglesia libre de denominaciones, libre de manipulaciones del hombre, pero Él es el que guía a su amada, a su futura esposa y a su novia. Amén. Vengo a hablarte del precioso Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ese Dios poco conocido, ese Dios que muchas veces hasta lo podemos llegar a tener ignorado, del cual muchas veces pasamos desapercibidos de Él, y Él siempre es el que va a nuestro lado. Así que el texto bíblico que vamos a leer y vamos a desarrollar este mensaje está en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios 13, verso 14. Es tan solo un versículo que contiene una profundidad divina interna y entera. Y dice así este texto, ¿lo tenemos ahí? Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean ¿con qué? ¿Para cuándo? Amén. Para siempre. El Espíritu Santo nos ha dado Dios el Padre nos ha dado su Espíritu para siempre. Es tremendo ver cómo en tan solo unas pocas palabras este texto condensa toda la potencia de la Trinidad, hermano mío. Estas son las tres expresiones más importantes de ellos tres. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Estas son las expresiones que todo hijo de Dios ha de conocer y sentir en sus vidas. Tienes que conocerlas, sentirlas en tu vida. Por eso, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcamos nuestro corazón por incredulidad o por falta de fe en la palabra de Dios. Amén. Amén. Por un lado tenemos, como dice, la gracia del Señor Jesucristo. Vemos su gracia cuando miramos la cruz y nos damos cuenta que esa gracia es inmerecida. No la merecemos porque mi pecado, mi maldad, tu pecado, tu maldad fueron sobre el Santo. Fue muerto por nuestras rebeliones. Y como si fuera poco nos dio de su gracia y como si fuera poco nos ha dado a su precioso Espíritu Santo. Amén. También vemos y tenemos el amor del Padre demostrados en Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, hermano mío. Esto es maravilloso. Romanos 5:1 dice, mirad cuán gran de amor nos ha dado el Padre, Juan, para que seamos llamados hijos de Dios. Estas son las expresiones, pero la expresión más importante del Espíritu Santo, ¿cuál es? Si vemos que el Padre es, la de Jesucristo es la gracia, la del Padre es el amor, ¿cuál es la del Espíritu Santo? ¿La qué? No, ¿qué dice el texto? ¿Y qué significa comunión? ¿Cómo está mi comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? La palabra comunión, traducida desde aquí, significa sociedad, significa participación, ayuda, compañerismo, contribución, ofrenda y beneficio. Nosotros, hermano mío, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? ¡Aleluya! ¿Cuántos de aquí, levanten la mano los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pues tú sabes que somos templo del Espíritu Santo de Dios, y el templo del Espíritu Santo, santo es, dice su palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, porque somos portadores de su gloria. Nosotros tenemos que tener sociedad, comunión con Él. Él es nuestra ayuda, nuestro compañero. Él es que contribuye en nuestra debilidad. Es la ofrenda del Padre, la promesa del Padre y la ofrenda del Hijo. Y de Él es el que obtenemos los beneficios de la gracia de Dios. Por eso tenemos que conocer al Espíritu Santo. Ahora mi pregunta es, ¿qué piensas tú o qué pienso yo? ¿Qué pensamos de quién es el Espíritu Santo? Porque déjame decirte, muchas veces se le considera como la fuerza ejecutiva de Dios. Algo así como un poder, como una energía, como alguien que te empodera. Pero no nos engañemos, hermano mío. El Espíritu Santo no es una sensación, no es tan solo una experiencia, es algo más grande que todo eso, hermano mío, porque es una persona. La Biblia muchas veces utiliza símbolos para describir el Espíritu Santo, como el viento, el fuego, el agua, el aceite. Pero escucha bien esto. Atiende y escucha bien esto y grábatelo en el corazón. El Espíritu Santo puede sentirlo sobre ti como sientes el viento, pero no es viento. Puede purificarte como el fuego, pero no es fuego. Puede saciar tu sed como el agua, pero no es agua. Puede sanar tus heridas como el aceite, pero no es aceite. ¡Aleluya! Iglesia, el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Amén. ¿Ha quedado claro? Te lo voy a volver a repetir por si no lo has recibido. El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Es el ser más impresionante de todo el universo. Es el ser más tierno y más peligroso que jamás puedas llegar a conocer. Sí, Padre. Es con Él y hacia Él a quien tú y yo tenemos que tener comunión con Él. Él es el que nos guía. El Padre está sentado en el trono, el Hijo a su diestra, y quien revela a ellos dos es el Espíritu Santo. Amén. Dice que el Espíritu Santo, la Escritura dice que escudriña lo profundo de Dios y nos lo hace saber. Es el que nos guía, el que nos lleva. Y ese mismo Espíritu está en nosotros y nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿A quién vas tú cuando tienes un problema? No, voy a llamar a fulano, a mengano, sultano. Y la rodilla es lo último que usas, hermano mío. Y eso no puede ser así. Eso no debe ser así en mi vida. Quien más nos conoce, quien mejor nos conoce, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él estuvo en la creación, dio aliento al hombre y lo llevó a la vida, dio a Abraham a una tierra desconocida, estuvo con Moisés, abrió el mar rojo en dos,
hizo caer maná del cielo, estuvo con Elías e hizo caer fuego del cielo en el monte Carmelo y consumió el sacrificio, estuvo con Isaías, Jeremías, Ezequiel, y a esto le reveló la venida de Cristo. Y este Mesías, el Cristo, fue ungido por el mismo Espíritu Santo y llevó a cabo la obra de la redención. Vino sobre la iglesia en Hechos 2 y hoy es el que clama y dice: ven, ven Señor Jesús. Este es el Espíritu Santo que quiero, que anhelo, que tú conozcas. Es el mismo Espíritu que estuvo con Moisés y está con nosotros. El mismo que ungió a Cristo. Cuando Jesús hacía un milagro, ¿quién lo hacía? El Espíritu Santo de Dios, mi hermano. Era Él. Dios siendo poderoso, Jesucristo siendo todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dice que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, dejó lo que Él le gustaba, como siempre decimos. Se metió en un cuerpo de carne y hueso. Se hizo como un niño pequeño, como los que tenemos aquí. Se hacía pipí y popó. Y dependió de sus padres para crecer. Y aún así en toda la potencia, porque era perfecto Dios y perfecto hombre. Pero renunció a sí mismo, a su humanidad, y se sujetó a la dirección y guía del Espíritu Santo de Dios. Jesús fue la persona que estuvo en una correcta relación con el Espíritu Santo de Dios. Ananías, Zafira, todos los que vemos en la Escritura, los que pasaron por rechazar al Espíritu Santo, pero todos los hombres que fueron investidos de poder, como Pedro, Pablo, Esteban, todos, hacían grandes milagros porque renunciaron a sus vidas. Eran personas obedientes al Espíritu Santo. ¿O por qué creen que eran? ¿Que eran orgullosos? No, estaban completamente renunciados y muertos a su orgullo y egoísmo. Y esto no lo digo como si yo ya lo hubiera alcanzado, porque yo estoy en ese proceso, hermano mío. Pero yo quiero más del Espíritu Santo. Quiero conocer más de Él. Quiero saber quién es Él, mi hermano. Un Espíritu Santo al que le cerraba a un tal Ananías cuando Pablo había tenido ese encuentro en Hechos 9, ¿se acuerdan de ese texto? Que Pablo tiene el encuentro con el Señor, lo tira al suelo, se queda ciego, va a un lugar y el Espíritu Santo va a casa de Ananías y le dice: Ananías, levántate y vete a predicarle a Pablo. ¡Wow! Pero Señor, si ese es el asesino de cristianos. Si he oído que ese ha matado a fulano, a mengano y sultano. ¿Y qué hizo Ananías? Resistió al Espíritu, dijo: no, no, Señor, yo no voy porque tengo miedo. Obedeció y fue. Con todas sus dudas, porque no era que era algo fácil, porque por medio de las palabras del Espíritu Santo fueron trabajando también en Ananías. Sí, Padre. Dios, el Espíritu Santo, muchas veces nos está hablando, mi hermano. Está hablando a tu corazón. Quiere utilizarte para ti. Pasa el día contigo y nos guía, hermano mío, y nos consuela. Juan capítulo 16, verso 13 dice, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, dijo Jesús, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Vivimos tiempos difíciles. La venida de Cristo está cerca, las cosas se van a poner de mal en peor. ¿Tienes miedo de verdad? ¿Hay temor en ti por el qué pasará? ¿Hay miedo en ti porque puedes perder lo que tienes? ¿Puede perder lo que tengo? Pero déjame decirte que dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad, dijo Jesús. Señor, vivimos tiempos de incertidumbre, que no sé hacia dónde vamos a ir. ¿No sería mejor, Señor? Tu palabra dice que tu Espíritu nos guía a toda la verdad. Yo descanso en tu palabra. Yo busco la oración. Yo busco la intercesión.
y recibo la paz que necesita mi alma, hermano mío. Sí, Padre. Porque Él nos guía a toda la verdad. Por eso dice que Él sabe todas las cosas y todo lo que habrá de venir. Señor, yo no sé qué va a pasar mañana, si todo se está poniendo feo. Pero yo descanso en tu palabra que dice que Él nos hará saber todas las cosas y podemos descansar en su promesa. ¿Cómo está tu corazón, tu vida? ¿Hay incertidumbre por el porvenir? ¿Hay incertidumbre por el mañana? Pues déjame decirte que esa esperanza está en el Espíritu Santo, que no está lejos, está dentro de nosotros. Amén, Padre. A Ezequiel le dijo que pondré mis leyes sobre su mente y sobre su corazón y pondré su espíritu en ellos, dijo la promesa. Cuando se derramó en Hechos 2, esa promesa se cumplió y hoy el Espíritu Santo está en ti y está en mí. La cuestión es cómo trato yo al Espíritu Santo en mi vida. Porque va allí donde vaya, allí donde va, Él está. Porque Jesús lo prometió, que estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Amén. Él está, Señor, pero siento una soledad tremenda. Es verdad que podemos sentir soledad, pero la palabra de Dios dice que nos llevará al desierto y allí es donde hablará nuestro corazón. Gloria a Dios. Por eso las soledades, por eso los desiertos, porque como se dice, prefiero un desierto con... ¿Qué pasó? Prefiero un desierto contigo que un paraíso sin ti. Sí, Padre. Son buenos los desiertos. Aunque allí, ¿por qué es bueno? Porque allí no tenemos absolutamente nada. Allí es donde se acaban mis fuerzas, allí es donde no hay agua, allí es donde el calor es extremo, allí es donde no puedo encontrar nada y no puedo depender de mí sino de Dios. Amén. Allí es cuando mis fuerzas se acaban y tengo que decir, Señor, no puedo más, me rindo, haz tu voluntad en mi vida. Y tengo que saber que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Padre amado. Por eso dijo Jesús que Él nos dará el Espíritu de la verdad porque nos guiará y nos hará saber todas las cosas. Segundo, como dice Romanos, ¿se me ha cambiado? No, está bien. Segunda de Corintios, perdón, capítulo 1, versos 3-4. Él es nuestro guía, pero Él también es nuestro consolador, Señor. Y mira lo que dice este texto. Este texto te tiene que servir a ti y hacerlo, ponerlo con un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, como dice la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3-4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de ¿qué? Toda consolación. El cual ¿qué? Consuela. En tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Dios, el Espíritu Santo lo hace eso, mi hermano. El Espíritu Santo es un Dios de toda consolación, de toda tribulación. Tienes tribulación, angustia en tu vida por alguna situación, por alguna traición, por alguna herida del pasado. Pues el Espíritu Santo dice en la Escritura que es Dios de toda consolación. Gracias, Padre bueno. Por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si no, lo resistes al Espíritu Santo. Porque no creemos lo que está escrito en la palabra. Su palabra es la verdad. Por eso dice que es Dios de toda consolación. Y nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero no te consuela para que tú puedas vivir de cualquier manera, sino que te consuelas para que tú vayas a consolar a otro. ¿O no dice eso este texto? Nos consuela para que nosotros vayamos a consolar a otro. No, pero es que... si tú supieras lo que aquel ha hecho, si tú supieras lo que ha hecho en mi vida, lo que... ¡wow! Que se aguante, que reviente. Pero entonces esa no es una actitud de un verdadero hijo de Dios.
Porque el Señor dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, tengo que desarrollar el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Tengo que hacer, como dice Romanos, hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, primeramente. Soy yo. Es sobre mí, sobre quien tengo que bajar esa espada del Espíritu para morir de verdad, para que pueda ser desarrollado el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre. Pero todas cosas que a esto no le gusta, hermano mío. A la carne no le gusta. Amor, gozo, paz, a veces la pierdo. Paciencia, bueno, ahí estamos. Benignidad, soy bueno, depende cómo me levante del pie. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Fe, depende del día. Bondad, templanza, o la pierdo. Mansedumbre, bueno. Estoy hablando por mí, Y digo, wow. A veces estoy más vivo a la carne que al espíritu. Y tengo que arrepentirme, hermano. Sí, Padre. Vienen tiempos difíciles, mi hermano mío. La iglesia viene, hemos estado estudiando Apocalipsis, todo lo que viene a buscar a su amada. Viene a buscar a su amada. Ya seas que creas que pasa la tribulación, ya sea que no, la preparación es la misma. Vidas llenas del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vidas llenas en una correcta relación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Amén. No es una energía, es una persona. Y déjame decirte esto. La ciencia médica dice que para que un ser sea considerado una persona, al menos tiene que tener 3 atributos. La palabra atributo significa cualidades o propiedades de un ser, justamente. Y para eso tiene que tener intelecto, voluntad y emociones. Repite conmigo. Intelecto, ¿Tendrá esto el Espíritu Santo? ¿Ustedes qué creen? Sí, Señor. ¿Ustedes qué piensan? Pues déjame decirte que la Biblia proporciona pruebas más que suficientes de que el Espíritu Santo posee todos los elementos esenciales de la personalidad. Amén, Padre. El Espíritu Santo tiene intelecto. ¿Por qué? Porque imparte sabiduría. Isaías capítulo 11, verso 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese espíritu está en mí, ese espíritu está en ti, ese espíritu está en la iglesia de Cristo. Segundo, hemos visto ahora que inspira sabiduría. Segundo, que inspira. Primera Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Por lo tanto, inspira. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca fue esto traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados ¿por quién? Pues por lo tanto tiene que tener intelecto, ¿verdad? Amén, Padre. Ese espíritu de sabiduría. No sé, Señor, qué planes tengo que hacer, qué decisión tengo que tomar en este problema. Señor, ¿qué hago? Lo que hacía el libro de Hechos, hermano mío. ¿Se acuerdan lo que hacía? ¿Lo habéis leído alguna vez? Que había un problema y la iglesia se ponía a orar y a ayunar y el Espíritu Santo decía. Así tiene que ser en mi vida. Porque es el espíritu de sabiduría, el espíritu que nos guía. Es una persona. Amén. Primera de Pedro 1:11 dice:
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ese Espíritu que ya anunciaba de Cristo es el Espíritu que ahora anuncia la venida de Cristo. Es el Espíritu que nos dice, Cristo está cerca. Es el Espíritu que hoy dice, ponte a cuentas, arregla, endereza tu vida, llénate de mi poder. Amén. Amén. Otro punto, el Espíritu Santo tiene voluntad. Hacer lo que uno quiere requiere que tenga voluntad propia. Y el Espíritu Santo hace lo que quiere porque tiene voluntad. Si no, mirar los milagros que hacía Jesús. ¿No nos llama la atención? A uno dice que lo sanó escupiéndole en los ojos. A otro hizo barro y se lo puso sobre los ojos. ¿Qué lo hacía? Jesús, no el Espíritu. ¿Por qué? Porque hace como quiere. Sí, Padre. Primera de Corintios capítulo 12, versos del 8 al 11. Primera de Corintios 12, versos del 8 al 11 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿como qué? ¿Como qué? Por lo tanto, ¿cuál es el don que tú anhelas en tu vida? ¿Cuál es? ¿Tú anhelas un don? Tendrías que anhelarlo. ¿Y a quién se lo pido? ¿Quiero una carta? ¿Se lo pido a Amazon? ¿Se lo pido a Temu? Se lo pido al Espíritu Santo. Amén. Por la palabra de Dios. A través de la fe. Creyendo que esto es posible porque Él hace como quiere. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. Amén. Tiene intelecto, tiene voluntad. Y ahora vamos a ver el otro punto. El Espíritu Santo tendrá algo tan humano, tan nuestro como de nosotros como emociones. Amén. ¿Vosotros qué pensáis? Efesios 4:30. Fran, ¿me podrías poner un vasito de agua, por favor? Sí. ¿Qué dice Efesios 4:30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, dice, para el día de la redención. ¿No qué? No contristéis. La palabra contristar significa afligir, angustiar, causar tristeza y entristecer a alguien. Esa es la, gracias, Fran. Esa es la definición de contristar. Ahora la pregunta es, ¿estoy contristando o estoy alegrando al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo lo trato? Porque Él quiere ser tu amigo. Amén. Cuando tú abres los ojos por la mañana, Él ya está ahí porque ha estado velando por tus sueños. Ha estado cuidando de ti, nos cuida de muchas cosas que nosotros no somos, ni siquiera nos damos cuenta de todos los peligros que nos cuida, de todas las acechanzas del diablo, de todas las maquinaciones del diablo que Él impide. Y ya está ahí para que tengamos comunión con Él. ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando me despierto, cuando te despiertas? ¡Ah! Lunes, qué calor. ¡Ah! ¿Se acuerdan que una vez aquí el pastor principal nos predicó y nos dijo que tenemos que ser agradecidos cuando abramos los ojos? Señor, gracias por este día. Amén. Cuando estoy en prueba, en tribulación y aflicción, tengo que hacer como dice la alabanza. Levanto mis manos y alabo a Dios.
Ayúdanos, Padre. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que alabar en todo momento, en toda situación y en todo lugar. Sí, Padre. Alabar a Dios a pesar de las dificultades. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dijo Pablo. Porque él sabía que se podía contristar. Porque tenía comunión con él. Entonces ahora la pregunta es, ¿estoy contentando al Espíritu o lo estoy entristeciendo? ¿Cuál sería la respuesta? No es para que lo digamos, es una pregunta a nuestra conciencia, a nuestro corazón. ¿Agrado al Espíritu Santo o vivo todo el día ignorando de lo que Él es? Pues hermano mío, déjame decirte que tenemos que tener conciencia, conocimiento y sabiduría de saber que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Aleluya. Como hemos visto, hermanos, estos textos nos demuestran que el Espíritu Santo es una persona, porque tiene intelecto, voluntad y emociones. Amén. Así que, hermano mío, no salgamos de la misma manera que hemos entrado. O no vayamos a nuestra casa de la misma manera que hemos venido. Sino que aún en la soledad, aún cuando dice, ay, aquí nadie me ve, pues déjame decirte que el Espíritu Santo está ahí. Está ahí. Y nos acompaña a todo lugar donde vamos. ¿Cómo acaba el día? El Espíritu Santo me habla de esto. ¿Cuándo acaba el día? ¡Wow! Gloria al Padre. ¿Me entristezco o lo contento? ¿Cómo acaba? ¿Triste o alegre el espíritu? ¿Vivo en mi incredulidad, en mis planes, en mis emociones, en mis situaciones? ¿O tengo conciencia de quién es Él? De que es sensible, sí, pero no es débil. Es poderoso. Amén. Y peligroso también. Es peligroso. ¿Se acuerdan cuando en el libro de los Hechos, cuesta Hechos 5, que hubo un matrimonio, Ananías y Zafira, que convinieron en vender una heredad, pero convinieron entre ellos de dar solo una parte y no todo lo que habían recibido, mintiendo, creyendo que iban a mentirle a Pedro y le dijeron, hemos dado esto, y Pedro le dijo, wow, espera, porque el Espíritu Santo, Pedro le dijo, eso no es verdad. Pedro, te están mintiendo. ¿Qué dijo Pedro? ¿Por qué habéis mentido a quién? ¿A mí? No, ¿le habéis mentido a quién? Espíritu Santo. ¿Y qué les pasó? Bien. ¿Y a la mujer qué le pasó? ¿Es peligroso o no es peligroso? Yo quiero más del Espíritu Santo, pero cuando más se te va a dar, más te va a demandar. Sí, Padre. Con eso no podemos jugar. Con eso no se puede jugar. Hay un peligro de todo esto también. Hemos visto la persona del Espíritu Santo, hemos visto quién es, pero también hay un peligro. ¿Y sabes cuál es ese peligro? ¿De mentirle solamente? No. El peligro es de resistirle por incredulidad. ¿Cuántas palabras nos habla? ¿Cuántas cosas nos dice? ¿Y qué hago con la palabra? ¿La desecho o la atesoro en mi corazón? Y la pongo por obra. Porque ¿se acuerdan cómo empezamos? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y cuál es la promesa? Que vendremos a Él y que haremos morada en Él. Hermano mío, ¿esto no es maravilloso? Yo cuando miraba y preparaba este mensaje me admiraba porque veía que el creador del cielo, de la tierra, de las galaxias, de lo infinito, de las potencias, de las tormentas, de los mares, de todo, decidió habitar en mí, habitar en ti. Gloria a Dios. Entonces ahora puedo entender cuando David decía, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Si toda la potencia de Dios decidió habitar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Esto es una maravilla, hermano mío. Esto es algo que tiene que ser revelado a tu vida y a mi vida
para tener una correcta relación con el Espíritu Santo. No hagamos como hacen muchos lugares, que venimos acá y a veces encendemos el interruptor del Espíritu Santo y tengo que ir al domingo a la iglesia y venimos acá y Espíritu Santo, voy a vivir así, voy a hacer esto, te prometo aquello, y cuando salimos acá apagamos el interruptor del Espíritu Santo y vivimos como se nos da la gana. ¿Qué harías tú si la persona que tienes a tu lado te ignoraría todo el día? ¿Tú crees que permanecerías al lado de él? ¿De esa persona? Una persona que tú vives tu vida, tu voluntad, tu vida, bueno, nadie me ve, nadie sabe, nadie esto, lo otro. ¿Tú permanecerías al lado de esa persona? ¿Qué harías? Te irías, ¿no? Ahora mi pregunta es, ¿se ha ido el Espíritu Santo de tu lado? ¿Le has prestado la atención que debía? ¿Se ha alejado o te has alejado de Él y de su presencia? Esto es un peligro, mi hermano, porque es una persona con sentimientos, con voluntad y con intelecto. Una de las peores cosas que podemos hacer es resistirle en medio de la iglesia. Es resistir su palabra, su presencia y su persona. No creerle, no creer lo que está escrito aquí, no creer lo que dice su palabra, rechazar su persona y su presencia, es lo que le pasó a Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban en Hechos capítulo 6? Sí, Padre. Hechos capítulo 6, versículos 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Y de quién dice esto? De los religiosos, de los supuestamente entendidos en la materia. ¿Se acuerdan qué había pasado? Que habían apresado a Esteban y se lo habían llevado al concilio y lo presentaron delante del concilio, acusándoles aún con mentiras, dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, les habló la verdad. ¿Y qué pasó? Hechos 7, capítulo 7, verso 51. Aceptaron la religión, aceptaron los religiosos lo que dijo Esteban y dijo: tienes razón, estamos convencidos de lo que tú dices. Nos arrepentimos. ¿Fue eso lo que pasó? ¿Qué dice que dijo? Duros de cerviz, le dijo Esteban, e incircuncisos de corazón, wow, y de oídos. ¿Vosotros qué dice que hacéis? Resistís. ¿Cuándo? Siempre. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Vosotros resistís siempre. La pregunta es, ¿y nosotros, y tú y yo? ¿Lo resisto siempre? ¿De vez en cuando? ¿Ocasionalmente? ¿Lo tengo en cuenta? Resistí siempre al Espíritu Santo, dice. Duros de cerviz, duros de mollera. Quiero hacer lo que yo quiera, no lo que haga el Espíritu. Esto es tremendo. ¿Sabéis cuál es la guianza y la guía del Espíritu Santo? Emanuel, ven un segundo conmigo, que te voy a hacer una escena. Eva, ven. Lo siento, te lo voy a tomar a ti. El Espíritu Santo nos quiere guiar. Nos lleva a todos los lugares a donde nosotros vamos. Nos enseña las cosas. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos, tú tira para allá, Emanuel, como te quieres ir para allá. Tira. Nosotros lo que el Espíritu Santo hace, Emanuel, pero tú quieres ir para allá. Emanuel. Ya está bien. Siéntate. Gracias. Y de esa manera resistimos al Espíritu Santo, hermano. Él te quiere llevar a lo mejor. Acuérdate lo que dijo Jesús, que Él nos guía a toda la verdad y nos enseñará todas las cosas que habrán por venir. Él te quiere llevar para allá, pero nosotros nos resistimos y lo llevamos para allá y no puede ser. Tenemos que estar alineados al Espíritu Santo de Dios, Aleluya. porque es el que guía nuestras vidas. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 4 al 8. Y ya vamos acabando. Ya llegamos al final, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 4 al 8. Dice así: que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor,
Atención, porque somos templo del Espíritu Santo, y no en pasiones desordenadas como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor toma venganza de todo esto. Como ya os hemos dicho y repetido, verso 7, pues Dios nos ha llamado a vivir en inmundicia, sino a vivir ¿en qué? A vivir en santificación. Así que, verso 8, el que desecha esto, todos los versículos que hemos estado leyendo, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. Digo, wow, qué tremendo. A mí cuando me dio ese versículo, yo casi me caigo de espalda. Porque esto habla de santidad. Esto habla de que tengo que tener una vida santa. Porque si nosotros destruimos el cuerpo, dice que Dios nos destruirá a nosotros. ¡Wow! Porque el templo de Dios santo es: yo hago lo que quiera, como quiera y con quien quiera con mi cuerpo. No te creas esa mentira del diablo, porque el día de mañana vas a tener que rendir cuenta de tu cuerpo y rendir cuenta de tu vida. Si has aceptado a Cristo, tu Salvador, te has vuelto templo del Espíritu Santo y Él habita en él. ¿Está avivado o está apagado el Espíritu en tu vida? Al resistir por incredulidad al Espíritu Santo, es una afrenta que roza la blasfemia, mi hermano mío. Es fuerte, ¿no?, la palabra, pero es la verdad. Es lo que dice su palabra. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esto, mi hermano. Pensar en esto, meditar en esto, examinar nuestro corazón. Y ya para ir acabando y concluyendo, si hemos oído hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Amado hermano mío, deja de decirte que el Espíritu Santo es la persona con la cual hemos de tener comunión con Él, porque es el que revela al Hijo y al Padre. Amén. Es quien guía esta iglesia y todas las iglesias que son de Cristo. Amén. Yo quiero hacerte una invitación, con el permiso del pastor, si es posible, a que nos pongamos de pie. Ya para acabar. A que cerremos nuestros ojos allí donde estamos. A que meditemos en esta palabra, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y si hemos estado resistiendo su palabra, su presencia y su persona, como dice su palabra, arrepintámonos. Porque sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados, hermano mío. Así que cerremos nuestros ojos y oremos en nuestro corazón, pidiéndole perdón al Espíritu Santo por haberlo rechazado, por haberlo resistido, por no habernos dejado guiar, y hagamos una reconciliación en su vida